Enfermedades neurodegenerativas, primera parte. Esta unidad está dividida en subapartados que consta de ver una situación actual del problema, lo que es el mecanismo de la neurodegeneración, y luego veremos tres enfermedades que tienen que ver con la neurodegeneración y que son muy frecuentes, como es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad por cuerpos de Levy, también conocida como enfermedad de Parkinson en su fase mesencefálica, y por último la esclerosis lateral amiotrófica. La situación actual del problema es un problema evidentemente grave y está relacionado con el envejecimiento. La neurodegeneración y el cáncer van ligados con la edad. De ahí que 46 millones de personas sufren demencia en todo el mundo. España es el tercer país con mayor prevalencia por detrás de Francia y de Italia. Y cerca, quizás más de medio millón de personas sufren la enfermedad de Alzheimer en España. Bueno, esto evidentemente incrementa los costes y podemos ver datos. Por ejemplo, en el año 2018 la demencia se convirtió en la enfermedad del billón de dólares y ascenderá a los 2 billones en el año 2030. Supone aproximadamente o algo más del 1% del Producto Interior Bruto mundial. Si fuera una empresa, en el mercado tendría un valor superior al de Apple y al de Google juntos. Y además, si fuese una potencia mundial, sería la 18ª economía más grande del mundo, ¿no? Lo que es la demencia y su gasto, su consumo. Bien, por tanto, las demencias son uno de los retos más importantes para la salud pública a nivel internacional. Y bueno, hay que tener en cuenta que estas son enfermedades, las neurodegenerativas son progresivas y que desencadenan la muerte de la persona, pero en una fase que previamente requiere mucha dependencia para las actividades de la vida diaria, y eso consume y desgasta a la familia, ¿no? Estrategias. Bueno, los altos organismos, por ejemplo, la Asociación Internacional de la Demencia, instó a los gobiernos a crear un plan nacional de demencia. La OMS también se implicó en el año 2015 de una manera agresiva, y en España la primera estrategia tuvo lugar hace unos años, en el 2017. Bueno, progreso en relación con las demencias. Aquí tenéis una imagen de Alois Alzheimer y el primer diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, que fue aproximadamente en el año 1901 y falleció en 1906, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado más de 100 y pico años después? Pues realmente lo que ha pasado es que tenemos los mismos titulares, ¿no? Se busca un anciano con enfermedad de Alzheimer que se escapó, en fin, buscan un hombre con Alzheimer desaparecido, morir a 2 pasos de una residencia. La gente se pierde, ¿no? Se sigue perdiendo. Es una enfermedad que no se ha curado, ni mucho menos, ni se ha paliado para nada, ¿no? Es decir, que actualmente no existe tratamiento efectivo porque tampoco conocemos la causa concreta de esta enfermedad. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, antes de entrar en el detalle del mecanismo, os voy a explicar que el cerebro fetal es un cerebro liso en superficie y cuando va creciendo en tamaño, pues se pliega, ¿no? El plegamiento de las circunvoluciones, eso es para aumentar la superficie en el espacio reducido que hay dentro de la cabeza, ¿no? La idea es tener más masa encefálica y mayor concentración de neuronas y, bueno, de tejido neuronal, ¿no? Fijaros, el peso pasa de unos 20 gramos en un estadio fetal inicial hasta los 1250 gramos que puede pesar un cerebro medio, ¿no? Y es el único órgano que cuanto más se usa, menos se gasta. Bueno, el mecanismo de la neurodegeneración es relativamente sencillo si lo simplificamos. Fijaros, las proteínas, para reciclarlas, tienen que ser llevadas al proteasoma a través de otra proteína que es la ubiquitina. La ubiquitina las ubiquitiniza y las lleva al proteasoma para degradarlas. Bueno, este sistema de degradación proteica, dirigido también por el ADN de una manera directa o indirecta, fue premiado en el año 2014 a su descubridor, como fue Aaron Ciechanover.
Ahí vemos la ubiquitina, la proteína llevada al proteasoma y degradada. Bueno, en el caso de la enfermedad neurodegenerativa, lo que ocurre es que las proteínas se almacenan en el citoplasma, se ubiquitinizan, pero no se degradan. Por lo tanto, esto genera una toxicidad y al final lo que se produce es la muerte neuronal. Son enfermedades realmente por depósito de proteínas, un depósito aberrante. Por lo tanto, al principio, hace más de 25 años, lo que se hacía era, por métodos de inmunohistoquímica, a través de determinar la ubiquitina, con anticuerpos antiubiquitina, se veía que enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, pues tenían en el cerebro sus neuronas, también en el espacio extracelular, también se veían positividades para esta proteína, es decir, depósitos proteicos, ¿no? Poco a poco se fueron caracterizando esas proteínas que se acumulan y hemos ido diferenciando las enfermedades. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, este es un anticuerpo para la ubiquitina y se ven inclusiones dentro de las neuronas que a posteriori se caracterizaron y se vieron qué proteínas eran las que se acumulaban, ¿no? En el caso de la ELA, pues sabemos hoy en día, esta es una motoneurona, y sabemos que en el caso de la ELA la que se acumula es la TDP43, pero hace unos años lo que veíamos eran estos depósitos filamentosos de ubiquitina. Y este es el esquema. Por ejemplo, el esquema de las enfermedades neurodegenerativas. En el caso de la enfermedad de Huntington, lo que se ven son depósitos de huntingtina intranucleares en unas neuronas del caudado. En el caso de depósitos intracitoplasmáticos tenemos taupatías, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer y demás, ¿no? En el caso de las taupatías las clasificamos en función de las isoformas. La proteína tau se expresa en 6 isoformas, pero para clasificar las enfermedades neurodegenerativas utilizamos la isoforma 3 y la isoforma 4. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer expresa la proteína tau con la isoforma 3 y la 4. Pero, por ejemplo, otras enfermedades que son taupatías, pues como la parálisis supranuclear progresiva, pues solo es tau 4R, o la degeneración corticobasal, pues solo es tau 4R. O la enfermedad de Pick, pues solo es 3R, ¿no? En realidad, luego ya tenemos otras combinaciones, como la degeneración lobar frontotemporal, que puede tenerlas todas. Otro grupo de enfermedades es las que precipitan alfa-sinucleína, y aquí tenemos la enfermedad por cuerpos de Levy, que incluye el Parkinson, y luego tenemos la atrofia multisistémica también, y luego la degeneración lobar frontotemporal. Entre las TDP43 patías, todo esto son depósitos intraneuronales, pues vemos la ELA y luego la degeneración frontotemporal, que puede combinarse con ELA, lógicamente. Y luego, ¿qué proteínas se acumulan a nivel extracelular en el neurópilo? Pues tenemos las prionopatías, la proteína priónica y beta-amiloide, ¿no? En el caso de la enfermedad de Alzheimer. Este es un esquema muy simple de cómo podemos clasificar las enfermedades neurodegenerativas en función de las proteínas que se depositan en el cerebro. Y ahora vamos a empezar a describir cada una de estas enfermedades. En esta clase veremos la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad por cuerpos de Levy y la esclerosis lateral amiotrófica. Empezamos por la enfermedad de Alzheimer. En este caso es una taupatía que expresa 3R y 4R y además también tiene depósitos de beta-amiloide a nivel extracelular. Lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer es que la proteína tau se hiperfosforila y se acumula en las neuronas. Bueno, eso se ha determinado. La proteína tau es una proteína que a modo de brida lo que hace es unir los neurofilamentos. Y lógicamente, si esta se hiperfosforila y se acumula y deja de hacer su función, pues las neuronas también tendrán los neurofilamentos alterados y su morfología alterada. Y al final acabarán muriendo, ¿no? El mecanismo no es un mecanismo muy conocido. Se sabe que la proteína tau se hiperfosforila y se sabe que puede hacerlo por múltiples causas, entre ellas sobre todo por la toxicidad por beta-amiloide. Y así tenemos una neurona normal, en donde con la proteína beta-amiloide a nivel de la membrana, es una proteína estructural, y la proteína tau en el citoplasma en relación con los microtúbulos, que dan la estructura también a la neurona.
Una noxa lo que hace es producir un daño y lo que ocurre al final es que la proteína beta amiloide se libera al espacio extracelular formando unas placas en diana, que estas, en cierta medida, pues son tóxicas para las neuronas, producen la hiperfosforilación de la proteína tau y esto al final, por un mecanismo no muy bien conocido, y esto al final da lugar a la muerte neuronal. Bueno, es la hipótesis que más se sostiene, aunque también tiene puntos débiles. Aquí vemos en el cerebro con un anticuerpo antibeta amiloide las diferentes placas que podemos identificar. Podemos identificar placas difusas, estas más grandes, placas focales, estas más pequeñas, y luego también placas focales de tipo neurítico, que son en forma de diana y que son las que, digamos, diagnósticas de la enfermedad de Alzheimer. Aquí las tenemos. Son las que se deben de tener en cuenta en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo es la evolución del acúmulo de estas proteínas? Bueno, pues en el caso de la proteína tau, su hiperfosforilación va de abajo a arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que en los estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer, la hiperfosforilación de la proteína tau en las neuronas suele empezar por las zonas de hipocampo, sistema límbico, amígdala, o incluso se cree también que empieza en el tronco del encéfalo, en lo que es el cerebro reptiliano. Sin embargo, beta amiloide lo que hace es un depósito de arriba a abajo, empezando por el neocórtex, después sistema límbico, ganglios de la base, después tronco del encéfalo y finalmente el cerebelo. Es por eso que hay una discordancia entre una y otra proteína, lo que también hace poner en tela de juicio la hipótesis que previamente hemos descrito, ¿no? De esa relación causa-efecto o directa entre ambas proteínas. Realmente pues tiene, como digo, puntos débiles. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, se han descrito múltiples causas. Causas, como ya dijimos, a nivel de la proteína beta amiloide, lesiones traumáticas, mutaciones, inflamaciones bacterianas crónicas, en fin, tóxicos de tipo aluminio, malnutriciones, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando una enfermedad se describe por múltiples causas? Ambiente más genética, bueno, lógicamente una enfermedad multicasual, ¿no? Multifactorial. Cuando una enfermedad, para simplificar, cuando una enfermedad se describe por múltiples causas, quiere decir que no conocemos la causa real de la enfermedad. ¿Cómo es un cerebro de una persona con Alzheimer? Bueno, pues ya de mano el cerebro pesa menos de lo normal. Aquí tenemos un cerebro sano de una persona de 80 años y esto es una enfermedad de Alzheimer avanzada. Lógicamente, pues lo que se aprecia es una atrofia simétrica, pero llama la atención sobre todo la atrofia del sistema límbico a nivel del hipocampo. Atrofia cortical también. Fijaros aquí las circunvoluciones temporales, la superior, la media y la inferior. Este hueco a nivel de la ínsula y también la zona de la circunvolución frontal inferior, como deja un hueco en relación con el cerebro normal, que está compacto. Hay una atrofia manifiesta. Y luego, bueno, pues también se puede ver una ligera atrofia de la sustancia blanca, aunque no es muy llamativa. La dilatación de los ventrículos habitualmente suele ser manifiesta, incluso también del asta posterior de los ventrículos laterales. Aquí vemos el cerebro de una persona sana, el de una persona con enfermedad de Alzheimer leve, cómo va, digamos, dilatando esos ventrículos y perdiendo masa cerebral, especialmente a nivel del neocórtex, moderada y avanzada. Esto también se correlaciona con la clínica, una persona que no tiene alteraciones a nivel cognitivas, luego cuando tiene una enfermedad de Alzheimer leve, pues ya empieza a tener problemas de memoria, confusiones con el manejo del dinero, cambios de humor, etcétera, ¿no? Y luego la enfermedad de Alzheimer moderada ya tiene dificultad con el lenguaje, los pensamientos, pérdida de memoria considerable y finalmente la fase final de la enfermedad de Alzheimer, pues ya se adquiere una posición fetal, ya pueden tener un estado caquéctico con convulsiones, infecciones, gemidos,
adquieren los reflejos de la infancia, reflejos involuntarios, y también pierden el control de la vejiga, del intestino, y bueno, al final pues se fallece por neumonía, muchas veces por aspiración u otro tipo de infecciones. Volviendo a la patogenia, bueno, se produce por acúmulos extracelulares de beta-amiloide, y al final se acumula también otra proteína, que es la proteína tau 3R y 4R. Aquí vemos con hematoxilina osina a nivel del microscopio una neurona normal, y cómo poco a poco vamos viendo esta degeneración granulovascular, que no deja de ser los acúmulos de esta proteína tau a nivel intracelular. Estos acúmulos van aumentando, se forman filamentos también en forma de llama, ovillos que se llaman, o tangles en inglés. Y finalmente se produce la epignosis y muerte neuronal. Si lo vemos con inmunohistoquímica, con el anticuerpo AT8, que detecta la proteína tau hiperfosforilada, pues vamos a ver inmunoreacción a nivel del neurópilo y también a nivel de los citoplasmas. El neurópilo es el conjunto de axones y dendritas que existen en las neuronas, y por tanto también va a tener proteína tau en ellos, ¿no? Aquí hacemos anti-tau 3R y hay positividades a nivel del hipocampo, de las neuronas piramidales del hipocampo, y también para 4R. Vemos positividades, por lo tanto esto es compatible con la enfermedad de Alzheimer, donde se depositan los dos tipos de proteínas. A nivel extracelular, lo que vemos en el neurópilo es este acúmulo de material amorfo, que son las placas de amiloide, que si lo vemos con luz polarizada, pues tienen esta morfología y esta coloración en verde manzana. Con anticuerpos específicos para antibeta amiloide, vemos las placas en diana, además de otro tipo de placas, las difusas y las focales. Y luego también podemos identificar depósitos de beta amiloide en los vasos, confirmando otro diagnóstico, que es la angiopatía amiloide, ¿no? Que da susceptibilidad a esos vasos y pueden sangrar. Bueno, ¿cómo clasificamos los neuropatólogos la enfermedad de Alzheimer para decir que es leve, moderada o grave? Evidentemente, a nivel macroscópico ya se pueden ver esos cambios progresivos, pero a nivel microscópico también podemos ver esas alteraciones que justifican esos cambios macroscópicos. Fijaros, tenemos el diagnóstico del ABC. Lo primero, la fase de placa de tal, que es el A. Y aquí lo que tenemos que hacer básicamente es mirar en dónde están localizadas estas placas neuríticas. Dijimos que empezaban por el neocórtex y finalmente terminaban por el cerebelo. Si afectan el cerebelo, es una fase avanzada de estadio de placa de tal, ¿no? El estadio 1 es cuando solo están en el neocórtex, en la sustancia gris. El estadio 2 cuando afectan al sistema límbico, el hipocampo. Si las vemos en los ganglios de la base, ya sería un estadio 3. Si las vemos por el tronco del encéfalo, pues ya sería un estadio 4. Y si vemos placas neuríticas en el cerebelo, sería un estadio 5. Ahora vamos a ver la proteína tau hiperfosforilada. Si vemos proteína tau hiperfosforilada en la zona de la amígdala, sería un estadio 1. Amígdala, hipocampo anterior, zona entorrinal. En el hipocampo anterior sería un estadio 2. En el hipocampo posterior sería un estadio 3. Y luego estadio 4 pues sería en la circunvolución temporal inferior y media. Veis que va progresando. Estadio 5 cuando ya afecta a la circunvolución temporal media y superior, y también a zonas a nivel occipital, regiones occipitales, de corteza visual de asociación. Y si afecta a la corteza visual primaria, al área 17, la cisura calcarina, esta región de aquí, pues se considera un estadio avanzado, una fase final, el estadio 6 de Braak. Por último, el ABC, el C, lo que viene a decir es la densidad de placas neuríticas que hay. Puede haber pocas, puede ser moderada la densidad de placas o puede ser severa la densidad de placas. Y esto tiene un factor corrector con la edad. De tal manera que para personas con menos de 50 años, pues el hecho de tener ya placas
placas neuríticas ya es una fase muy avanzada del estadio de cera, que se llama fase C. Sin embargo, también está la fase B y la fase A. ¿Qué quiere decir la fase A? Pues la fase A se da en situaciones, pues gente mayor, mayores de 75 años, pues que tengan unas pocas placas neolíticas, ¿no? Bueno, pues esto puntúa poco para una enfermedad de Alzheimer. Pero lo que puntúa mucho para una enfermedad de Alzheimer es tener estas placas neolíticas ya en gente muy joven, ¿no? Menos de 50 años. Y finalmente, pues se contabilizan los 3 estadios del ABC, la fase de placa de Tal, de Bragg y de Serac, y esto nos va a decir unos puntajes que nos dará la probabilidad de que lo que estamos viendo se deba a una enfermedad de Alzheimer. Y el diagnóstico final pues se emite de esta manera. Encéfalo de, por ejemplo, 1100 gramos con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, avanzada, que tiene una fase 3 de Tal, eso quiere decir que hay placas neolíticas a nivel que llegan hasta el nivel de los ganglios de la base, que tiene un estadio 5-6 de Bragg, eso quiere decir que existe proteína hiperfosforilada de tau hasta la cisura calcarina, y que tiene un estadio BC de cera, que eso quiere decir que tiene más o menos una densidad moderada o severa, dependiendo de las zonas, de placas neolíticas, ¿no? Y bueno, pues estas son clasificaciones homologadas internacionalmente. Pasamos ahora a la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que está integrada dentro de lo que es la enfermedad por cuerpos de Levy, que es un concepto mucho más amplio. Ahora estamos en una alfa-sinucleinopatía, es a este nivel. La etiopatogenia es la siguiente: se deposita en el citoplasma la alfa-sinucleína, constituyendo un cuerpo de Levy. Bueno, se ha determinado que este depósito que está en el citoplasma, pues al final es esta proteína, que es una proteína nuclear y a veces sináptica también. Tiene esa función y esa localización. ¿Cuál es el mecanismo que causa este acúmulo? Bueno, pues no está del todo conocido. Aunque, bueno, pues hay artículos que, digamos, intentan lógicamente descifrarlo y se ha visto que desde el bulbo olfatorio también el acúmulo de esta proteína en el bulbo olfatorio, lo que ocasiona anosmia o disminución del olfato, puede estar relacionado a veces con un principio de enfermedad por cuerpos de Levy, ¿no? Enfermedad por Parkinson. Bueno, la enfermedad por cuerpos de Levy consiste en un depósito de estas proteínas de alfa-sinucleína en todas las estructuras encefálicas, a nivel troncoencefálico, límbico o neocortical. Eso es la enfermedad por cuerpos de Levy. La enfermedad de Parkinson es depósitos de alfa-sinucleína restringidos al tronco del encéfalo, bulbo, puente o mesencéfalo, solo al tronco del encéfalo, zona de lo que es cerebro más o menos reptiliano, cerebro inferior, ¿no? Si afecta a estructuras como ganglios de la base, hipocampo, circunvolución de cínculo, corteza temporal, pues en este caso lo llamaríamos enfermedad por cuerpos de Levy con predominio límbico y tendría pues una inestabilidad más emocional esta persona, ¿no? Aparte de los trastornos motores. Aquí solamente hay trastornos motores, aquí hay un componente emocional, de estado de ánimo y finalmente la fase de demencia cuando afecta a lo que es el neocórtex, en donde ya la persona pues pierde, tiene un deterioro cognitivo muy evidente. Las causas, estamos en las mismas. Al final es ambiente más genética y es multifactorial. No conocemos la causa real de esta enfermedad, ¿no? A nivel macroscópico, aquí tenemos expuesto la calota de un donante de cerebros que tenía Parkinson, que tenía 2 electrodos incrustados para regular esa parte motora de la enfermedad. Los electrodos se ponen a nivel del núcleo subtalámico. Aquí vemos una sustancia negra pigmentada normal y en el caso de un Parkinson, pues se pierde esa pigmentación de color negro de la sustancia negra. Es un núcleo dopaminérgico. Esa sustancia negra es de color negro porque las neuronas para sintetizar dopamina almacenan melanina, porque la melanina está en la ruta de síntesis de la dopamina. No existe una atrofia cerebral muy manifiesta
y lo que hemos dicho básicamente es esa pérdida de pigmentación de la sustancia negra. ¿Cómo suele ser el cerebro? Pues no suele tener mucha alteración, salvo en los casos finales de demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? En donde la atrofia puede ser más o menos manifiesta y similar a la enfermedad de Alzheimer avanzada. Pues lo que vemos es depigmentación de los núcleos dopaminérgicos, principalmente la sustancia negra y el locus ceruleus, y el peso pues suele ser similar, ¿eh? Estas son neuronas de la sustancia negra. Aquí vemos la melanina almacenada en su citoplasma, y esto es una zona del mesencéfalo. Esta es la sustancia negra de una persona con Parkinson, y vemos como prácticamente hay muy pocas neuronas con melanina, ¿no?, de la sustancia negra. Y vemos un cuerpo de Lewy, que son así, circulares, y suelen tener un halo blanco. La alfa-sinucleína, tenemos anticuerpo, lo determinamos y vemos estos depósitos. Es positiva en esta enfermedad. Aquí lo veis. Son cuerpos de Lewy y también se ve a nivel dendrítico, en las dendritas. ¿Cómo se clasifica esta enfermedad? Bueno, pues ya lo hemos dicho al principio. Estadio de 1 a 3, cuando afecta al bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Esto es lo que se llama la troncoencefálica. El estadio de Bragg 4 y 5, cuando hay depósitos de alfa-sinucleína a nivel de los ganglios de la base, o por ejemplo en el hipocampo y en las zonas del lóbulo temporal. O en la fase final, cuando afecta al lóbulo frontal y también en zonas del lóbulo parietal. También se puede clasificar en función del estadio de McCage, que diría que el estadio troncoencefálico es solamente cuando afecta o tiene síntomas motores y afecta a la región del troncoencéfalo. La fase del estadio límbico, cuando afecta a estas estructuras, cíngulo, hipocampo y ganglios de la base. Y finalmente el estadio neocortical, cuando afecta a las zonas del neocórtex y cursa con demencia, lógicamente. El diagnóstico, pues tenemos un ejemplo: encéfalo de 1100 gramos con enfermedad por cuerpos de Lewy avanzada, y podemos decir estadio 6 de Bragg o demencia por cuerpos de Lewy, o bien un estadio neocortical de McCage, ¿no? Estamos diciendo una fase avanzada. Finalmente vamos a hablar de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, pero antes vamos a describir la vía motora córtico-medular. La primera motoneurona, que está a nivel de la circunvolución precentral, constituye el homúnculo motor, esas neuronas piramidales que llevan órdenes para mover los músculos. Y las tenemos. Estos son los axones, que son muy largos, son neuronas de Benz, pasan a través de la cápsula blanca, por la cápsula blanca interna, el pedúnculo cerebral, justo por delante de la sustancia negra, y llegan a la segunda motoneurona a nivel de la médula espinal. Aquí tenemos la segunda motoneurona que emite sus axones, y estos llegan a los músculos. Síndromes de motoneurona. Tenemos principalmente 3. La esclerosis lateral amiotrófica afecta tanto a las motoneuronas inferiores como a las superiores, y también puede tener inclusiones proteicas a nivel de la corteza motora de esas neuronas y de corteza no motora, y causar alteraciones cognitivas de diferente naturaleza. Luego está la atrofia muscular progresiva, en donde solamente se afectan las motoneuronas inferiores, y luego está otra enfermedad que se llama la esclerosis lateral primaria, que se afectan solamente las motoneuronas superiores. Pero sin duda ninguna la más frecuente es la ELA, ¿eh? ¿Dónde está? Pues es una TDP-43-patía y está aquí. La TDP-43 no es una proteína que causa la enfermedad, sino que es una consecuencia de las alteraciones en estas motoneuronas, y nos permite a nosotros diagnosticar la enfermedad porque el TDP-43 se trasloca del núcleo al citoplasma y se acumula en el citoplasma. Las causas, no tenemos ni idea tampoco. Multifactorial, ambiente más genética. Bueno, lo que ocurre es una atrofia de la vía motora. La vía motora es la circunvolución precentral. Vemos que es casi la mitad que la postcentral. Está atrófica. También vemos que las raíces anteriores de la médula espinal, estas son las anteriores, son mucho más pequeñas que las posteriores.
están muy atróficas. El peso del cerebro es normal y aquí os voy a decir una pista de cómo identificar la circunvolución precentral cuando el cerebro ya está cortado. Aquí vemos la precentral, esta es la postcentral, pero cuando cortamos el cerebro, las referencias tenemos que hacerlas a nivel de los ganglios de la base. Y la mejor zona para coger, para el estudio microscópico, es a nivel del tálamo posterior, saber que es más o menos esta región, ¿no? Si estamos a nivel del lenticular, pues es la circunvolución frontal inferior. Si estamos a nivel del tálamo anterior, pues la frontal media. Y si estamos a nivel del tálamo posterior, pues es a nivel más o menos de la frontal superior, frontal media, o a este nivel la frontal superior. Bueno, lo típico es ver depósitos de TDP43 en las motoneuronas que quedan, porque muchas se mueren, están atróficas. Aquí veis las motoneuronas con ese citoplasma atigrado. Esto es retículo endoplasmático rugoso. Y luego también tiene muchísima gliosis, resultado de la muerte neuronal, de la activación de la glía. Bueno, lógicamente también se puede ver como consecuencia una degeneración de los axones. Si hacemos la proteína TDP43 por inmunohistoquímica, vemos esos depósitos. Vemos lo primero que es negativo a nivel del núcleo. Hay controles positivos a nivel de la glía. Y en las neuronas pues se pierde su expresión en el núcleo y se trasloca al citoplasma acumulándose en forma de principalmente filamentos, pero también formando grumos, ¿no? Sí, muchas veces en la ELA se produce una atrofia de la lengua y que causa, bueno, pues una disartria y bueno, básicamente esto se debe a que las motoneuronas del par del hipogloso, que es el número 12, también se mueren. Es la afectación del núcleo del hipogloso y es típica de segunda motoneurona. Bueno, se pierden las motoneuronas y al final pues lo que se identifica es lo mismo, pérdida de expresión de TDP43 a nivel nuclear y expresión en el citoplasma. Un ejemplo de diagnóstico de ELA, por ejemplo, un encéfalo con un peso normal, pero decimos compatible con enfermedad de motoneurona superior e inferior, que es una esclerosis lateral amiotrófica. Y luego miramos también a nivel del resto del encéfalo a ver si hay depósitos de TDP43, porque muchas veces puede cursar con una degeneración lobar frontotemporal, ¿no? Bueno, esto es todo lo que os quería contar. Nada más. Muchas gracias.